Bueno, ahora de nuevo, estamos en nuevo mes, diciembre, nuevo ciclo, tercero de este mes. Eh, Nos vamos a ir hacia un ciclo llamado El absurdo y la memoria, del final de la civilización a su infancia. Con este título tan aparentemente enigmático, nos metemos a investigar dos cuestiones que tienen que ver con dos hallazgos muy importantes en el cine de un país que ahora es verdad que no tiene una producción de cine excesivamente boyante, pero que ha sido una de las cinematografías más importantes a la hora de hablar de la historia del cine. Es verdad que cuando terminamos nuestro ciclo, la última vez que estuvimos juntos, hace 3 años o más o menos por ahí, de alguna manera nos saltamos la nueva ola checoslovaca y el cine de la República Checa porque evidentemente había que condensar todo aquel año en ciertos movimientos que a lo mejor eran un poco más interesantes y decidí en este caso terminar con el dogma porque me parecía algo bastante interesante. Sin embargo, ahora pues evidentemente es hora de meternos porque podemos dedicarle tiempo a dos historias y dos maneras de hacer cine. La segunda de ellas, bueno, la primera de ellas, las dos, no vamos a definir cuál de ellas es mejor porque son completamente distintas y lo que vamos a ver en una no lo vamos a ver en otra, a pesar de que todo esto lo vamos a hilar con este hilo conductor de lo que es la memoria, de lo que es el fuego, de lo que es esa civilización entendida como un origen y luego también como un final. Lo que vamos a ver en esta primera película, que ya habéis visto que tiene un título bastante poco amable, pero realmente es de lo que se trata si nos ponemos en la piel de pues, una persona que tiene que analizar algo de manera evocadora, de manera inspiradora y de manera casi poética, es El incinerador de cadáveres. Es una película que también representa un salto de fe, es decir, esta película la pongo, el cine checo es complejo de comprender y os pido toda vuestra atención y vuestra colaboración a la hora de analizar esta película. Se llama El incinerador de cadáveres, pero lo primero que tenéis que entender es que bueno, es un título que no es nada amable, y menos en un mes como el de diciembre, acostumbrados a fiestas navideñas, alegría y cosas de estas. Nos vamos a quitar ese marchamo y vamos a irnos hacia un cine muy específico en un país que necesitaba ser de una manera y contar las cosas de su país, de su historia, de una determinada manera. Perdón. Lo que vamos a ver no es una película que sea una película sobre el nazismo, ¿no? Volvemos otra vez a la idea de que no aparece o pocos o ninguno, diría yo, soldados alemanes de la época nazi en la película. Ni siquiera tampoco es una película histórica en el rigor convencional, en el sentido convencional. Es una película dirigida en 1969 por el cineasta Juraj Herz y es una de las producciones más perturbadoras que se han podido realizar en el cine del continente europeo en relación a la razón, a la técnica, el poder y la destrucción, la capacidad de destrucción del ser humano. Esta película no nos enfrenta solamente al horror desde fuera, sino que nos obliga a habitarlo desde dentro, desde la mente del verdugo. No es una película o sea, excesivamente desagradable, violenta. No vais a tener escenas gore ni vais a tener cosas de estas. No es la intención. Y digamos que este ciclo, el absurdo de la memoria del final de la civilización a su infancia, vamos a empezar por el final de la civilización, porque me parece interesante empezar por el punto en el que la modernidad, la organización racional del mundo, la fe en la técnica, todo ello alcanza su forma más oscura y más terrible. Es decir, empezamos por el fin de la humanidad, entendida como tal. Y esto se resume en algo muy triste, que es la administración industrial de la muerte. Solo después, en la siguiente sesión, ya no os voy a decir absolutamente nada, retrocederemos hacia el origen de la civilización, a la manera de los checos. Ya os digo, no os voy a adelantar nada, simplemente os dejo ahí ese detalle para que entendamos este hilo conductor de la película. Y así podamos hilarlo de la manera en que nos hagamos una pregunta. Si hemos llegado al final de la civilización, en El incinerador de cadáveres, ¿en qué momento la humanidad se desvió? ¿En qué momento la humanidad empezó a pensar que el hombre era un lobo para el hombre, que diría aquel, Thomas Hobbes, si no me equivoco, no me falla la memoria, y de alguna manera por qué el ser humano se ha convertido en el peor enemigo de sí mismo? Entonces, vamos a empezar por la película de hoy.
Para comprender esta radicalidad que nos plantea Jura Hertz en El incinerador de cadáveres, tenemos que situarla en su contexto. Estamos en una película, en una época, perdón, que es Checoslovaquia, año 1969. Es un momento de fractura histórica. Un año antes, 1968, los tanques del Pacto de Varsovia entran, digamos que aplastan la primavera de Praga, y ese intento de reformar el socialismo desde dentro, de abrir espacios de libertad política, de libertad cultural, de libertad artística, pues digamos que de alguna manera se ven un poco tangencialmente, por decirlo de una manera más concreta, se ven totalmente transformados. Durante un periodo muy breve de tiempo, el cine checo vive una explosión creativa con autores como Milos Forman, al que conoceremos también por ser luego director de películas en Estados Unidos como Alguien voló sobre el nido del cuco o Amadeus. Aquí en España hizo Goya, o sea, Goya en Burdeos, ¿no? Los fantasmas de Goya, y es uno de los históricos del cine europeo. Jiri Menzel, autor de Trenes rigurosamente vigilados, la autora Vera Chitilova, Edvald Shorm o, el que nos ocupa hoy, Jura Hertz. Este cine de la nueva ola checoslovaca, digamos, de este periodo de libertad creativa que tuvieron los checos, digamos que se distingue por la lucidez crítica, por la capacidad asombrosa de hablar del presente bajo la apariencia del pasado, por una cosa que es muy importante para los checoslovacos en esta época, que es hablar mezclando realismo, ironía, absurdo y tragedia. Entonces, cuando Jura Hertz estrena El incinerador de cadáveres, este momento de libertad ya es sofocado. Recordad que pasa un año después de que la primavera de Praga tiene lugar. La película queda inmediatamente señalada como una obra incómoda, peligrosa, muy transparente en su alegoría del poder. Da hasta miedo ver esta película de lo real que puede llegar a ser, de lo reales que pueden llegar a ser los mecanismos de poder y sobre todo los mecanismos internos de la psique humana a la hora de enfrentar a un ser humano contra otro. Entonces, digamos que esto no es una película que hable del nazismo al uso, evidentemente va a haber referencias, sino que habla de cualquier sistema en el cual se convierte la ideología en máquina y al ser humano en un material administrable. Y este es el punto clave en el que nos tenemos que fijar. La historia, bueno, os la cuento un poco, nos sitúa en Praga, años previos a la Segunda Guerra Mundial. El protagonista, que es Karel Koprivlin, es un apellido un tanto impronunciable, es director de un crematorio, pero es un burgués que es modélico, es educado, es pulcro, es amante de la música clásica. Hay notas de Wagner, alguna nota de Antonín Dvořák, de la Sinfonía número 5 del Nuevo Mundo. Y digamos que es un hombre que es buen padre también, aparentemente es buen ciudadano y, bueno, que no tendría por qué tener, es buen esposo, ¿no? No tendría por qué tener ningún problema más allá de lo que, evidentemente, va a suceder. Habla constantemente en un monólogo que tiene constante en la película, que hay gente a la que le ha resultado incomodísimo. A mí me resulta muy incómodo de manera personal porque está verbalizando lo que le está pasando por dentro a esa cabeza que va en contra de todo lo que los principios de la humanidad deberían respetar. Entonces digamos que él habla de la dignidad de la muerte, de la liberación del alma a través del fuego, habla de la pureza, pero nada en ese aspecto que tiene sugiere monstruosidad. Sin embargo, asistimos con una sensación casi de frialdad además asistimos poco a poco a una transformación muy evidente en colaborador entusiasta del exterminio. Este es uno de los aspectos que es más inquietante de la película. Jura Hertz, el director, no construye un villano que sea reconocible, no lo viste de nada que sea aparentemente algo de un villano, no lo disfraza de una fealdad que le hace parecer más malo que los demás, no lo oculta bajo un tipo de formato, no lo encierra en un 4:3 mientras que el resto de la película está más allá. No, nada de eso. Él construye un hombre normal, construye a un hombre que razona, y lo va a hacer durante toda la película, que argumenta, que se convence a sí mismo de que lo que está haciendo es correcto. El mal no es un estallido pasional, no nace del estómago, es un proceso lógico. Él lo entiende no como odio visceral, sino la adaptación de unas ideas que él considera como razonables. Una adaptación progresiva de lo que él va pensando. Y para eso, evidentemente, nos tenemos que fijar en la interpretación del protagonista, de Rudolf, perdón por mi checo, Rudolf Hrušinský,
que es precisamente una de las interpretaciones más aterradoras del cine checo, posiblemente del cine en el continente. Es una película que ha sido completamente olvidada y que yo creo que merece la pena rescatar, sobre todo porque estamos analizando el tema bueno, la Segunda Guerra Mundial, de la situación de Europa en ciertos momentos y en ciertos países, y creo que este es como el momento culmen en el que todo se descompone y de alguna manera podemos intentar encontrar las explicaciones a lo que ha sucedido. Este protagonista, el protagonista de la película, no grita, no se descompone, no tiene accesos de furia, él sonríe, argumenta, se justifica, seduce con las palabras. El espectador se siente incómodo y se sorprende viendo cómo ese discurso que él tiene está contaminadísimo, pero él lo asume con total normalidad. Entonces, la película va jugando con la incomodidad que nos produce ese protagonista, con lo que nosotros pensamos que debería ser la humanidad, y nos obliga, y eso lo hace muy bien Jura Hertz, a reconocer que el mal no siempre tiene una voz monstruosa, sino que incluso puede llegar con un tono educativo, administrativo o incluso afectuoso. Es una obra que podemos calificar como de expresionismo extremo. Perdón, voy a beber un pelín de agua. Claro, el cineasta utiliza lentes deformantes, primeros planos que son muy opresivos, encuadres torcidos, reflejos en espejos, movimientos de cámara que son absolutamente inquietantes, y el mundo visible se está curvando como si la realidad estuviera absorbida por la mente del protagonista, algo así. No hay ningún equilibrio, tampoco hay neutralidad. El delirio ideológico que sufre nuestro protagonista ya es parte de esa puesta en escena y es una metáfora ya de lo que él considera. También el sonido es parte fundamental de la película. Esas notas de Dvorak, de Wagner, aparecen como unas presencias que aparecen para relacionar irónicamente la belleza con el exterminio, con la muerte. Y la palabra del protagonista a veces es incluso litúrgica, ¿no? Entonces el crematorio se convierte en un templo de la técnica, es un lugar donde el rito religioso lo sustituye, el proceso industrial, el procedimiento industrial. Y es importante decir, y esto os lo digo para vuestra tranquilidad, que no es una película de violencia explícita, ni siquiera es una película violenta. No hay imágenes de ningún exterminio, sino que el horror, el terror, está en el lenguaje, está en la interpretación del protagonista, está en lo que nosotros entendemos que es una naturalización de la muerte como un servicio, como una necesidad, casi como un bien común. Y esta es la verdadera acusación de la película. Aquí es cuando he encontrado un párrafo de Hannah Arendt que me viene muy bien a la hora de hablar de la película, porque nos habla Hannah Arendt de la banalidad del mal, ¿no? Para describir cómo los grandes crímenes del siglo XX no fueron, y esto es muy importante, no fueron ejecutados únicamente por fanáticos, sino por funcionarios, por técnicos, por burócratas, por hombres corrientes que estaban convencidos de que estaban cumpliendo órdenes o haciendo el trabajo que les habían encomendado hacer. También podemos echar un vistazo al Hijo de Saúl, por ejemplo, de László Nemes, de Hungría, del año 2015, si no me equivoco, o 14, que es una película en la cual un hombre se ve abocado a trabajar con el campo de concentración. Nosotros le seguimos con la también es otra película también del estilo. Yo creo que bebe mucho de esta. Y ese hombre que está abocado a ser prácticamente el Sonderkommando del campo de concentración en el que se sitúa la película. Lo digo también por si queréis echarle un vistazo, aunque bueno, esta ya deja el suficiente cuerpo como para no meterse a ver otra del mismo tema. Entonces el incinerador de cadáveres se convierte en un traductor perfecto de lo que Hannah Arendt quiso decir con esto que os acabo de transmitir, que los crímenes del siglo XX no fueron cosa de fanáticos, sino de aquellos que creían que estaban cumpliendo su deber. Y aquí en este caso es lo mismo. Este hombre no es un demonio, no es un fanático, es un profesional, es un gestor, es un administrador de cuerpos, prácticamente. El fuego, que evidentemente es el director de un crematorio, es el elemento central de la película. Aquí tiene un sentido perturbador. Normalmente el fuego siempre significa o tiende a significar purificación, renacimiento, transformación espiritual, y aquí es el símbolo de una destrucción planificada. Acordaos que esto se hace justo antes de la Segunda Guerra Mundial y el fuego tendrá otro tipo de significado una vez que empecemos a saber cosas. Poneos en el lugar de la Europa, de la gente de Europa de todos estos años. Y siempre os recomiendo el mismo documental, que es el de Alain Resnais, el de
Sí, René, que es Noche y Niebla, que es increíble. O sea, te deja la sangre completamente helada. Y en este sentido, visto desde el presente, el edificio del crematorio en la película significa también, o puede recordarnos a esos, es un anticipo, una forma de anticipo siniestro a los campos de exterminio. Estos no son lugares apartados de la ciudad, son parte de la ciudad, parte de la urbe, integrado en la rutina de la vida, del día a día de la gente. El crimen ya no está en la sombra, está a plena luz administrativa. El mal, por tanto, deja de ser clandestino, pasa a ser institucional. Entonces, digamos que todo esto casa con el hilo conductor porque esto representa, el incendio de cadáveres representa el tope, la cima negativa de la civilización. Es la representación fehaciente de cómo la razón nos separa, o sea, hasta dónde, mejor dicho, hasta dónde puede llegar la razón cuando se separa de la ética. Y nos muestra ese momento exacto en el que el progreso técnico deja de ser promesa para convertirse en máquina de muerte. Es una película, ya os digo, para preguntarse qué pasó en los años 30, en los años 40. Un poco que nos pregunta algo que nos hará sentir incómodos también. ¿Qué estamos dispuestos para hacer, para justificar, o qué estamos dispuestos a justificar, mejor dicho, qué estamos dispuestos a justificar para conservar nuestra tranquilidad, nuestro estatus y nuestro sentimiento de pertenencia? ¿Hasta qué punto delegamos nuestra conciencia en sistemas, en reglamentos, en discursos que solo nos permitan decir yo solo cumplo con mi función? No es una película sobre el nazismo, es una película sobre el totalitarismo, sobre la tentación de convertir al ser humano en una cifra, en un número, en un expediente, en un residuo. Volvemos a esa idea que nos dejó el otro señor Klein. Habla de la facilidad con que la ideología puede infiltrarse en el lenguaje cotidiano hasta hacerlo irreconocible. Es una película para preguntarse. Por ejemplo, cómo hemos pasado de la curiosidad al exterminio, de la razón a la muerte, a la falta de ética, del asombro ante la vida a la organización técnica y burocrática de la muerte. Entonces digamos que es una película que es una parábola sobre la deriva de la modernidad, ¿no? Cada vez que hemos ido progresando con el paso de los siglos, el ser humano ha ido a peor. Y ahora tenemos muchísimas manifestaciones a lo largo del mundo que nos hacen ver y comprobar que esto realmente es así. Lo dejo aquí porque no quiero tampoco. Fijaos sobre todo en la técnica, la parte técnica de la película. Hay muchísimo, lo que os he comentado antes, hay una manera de contar la película en la que os vais a ver imbuidos en cuanto empiece. No es una película cómoda, por eso os digo, si queréis verla tranquilamente en varias fases, no es una película excesivamente larga, 1 hora 40 creo que es, pero fijaos en el protagonista, fijaos en cómo se rueda cada una de las intervenciones de él. Tened en cuenta cómo están rodados los espacios donde él interactúa con la gente, los personajes secundarios que aparecen y la relación que se establece con el protagonista, la relación con su familia. Todo es un mare magnum en el que intentaremos dilucidar un poquito y contar muchísimas más cosas para poner en contexto esta película. Ya os digo, os veo el próximo viernes 12. Cualquier duda, ya sabéis, me podéis escribir en cualquier momento, no hay ningún problema. Y mientras tanto, pues os deseo una feliz semana. Si veis este fin de semana la película y me veis a mí, pues feliz puente. Y si no, pues nos vemos el próximo viernes. Ya os digo, no es una película violenta, no es gore, no es terror, no es nada, es todo psicológico. Con lo cual, vamos a intentar hacernos preguntas, vamos a intentar responderlas todas y las que se queden en el limbo, porque directamente no hay manera de responderlas. Os dejo con Jura Hertz, 1969, El incinerador de cadáveres.